Es el Espíritu Santo que va a dirigir el resto porque le hemos llamado en el nombre de Jesús. Y saber lo que este grupo y el mundo entero necesita para ser salvado. El Espíritu Santo es el único que sabe lo que el mundo necesita para ser salvado. Y Él es el que sabe transmitirlo. Sí, a veces podemos pensar que lo sabemos también, porque lo hemos aprendido. Pero si no es el Espíritu Santo que lo está diciendo, nada. Si queréis un ejemplo, porque ya sabéis de quién hablo, es de Jesús. Es que claro, es de Jesús. Es de Jesús. Jesús. Es el Espíritu Santo que conoce a Jesús. Como Jesús lo dice, es Él que hablará de Él cuando profetizaba. Cuando venga Él, hablará de mí. Y lo que sabemos de Jesús es lo que el Espíritu Santo nos va enseñando. Si el Espíritu Santo no predica, vano lo hacemos. Pero si es Él que lo dice, entonces ya nada más diciendo, Jesús es Señor. Eso cambia el mundo, porque es el Espíritu Santo que lo proclama. Os puedo poner un ejemplo, porque en la historia se enseña a Jesús de Nazaret. Los musulmanes saben algo de Jesús. Pues, todos los que no creen en nada en Él, a veces hay algunos hablando a su manera. ¿Acaso están predicando? ¿Es el Espíritu Santo que está hablando? No. Entonces, cuidado, porque a veces hablamos de Jesús sin que sea el Espíritu Santo. Dando catequesis, porque uno quiere pasar su tiempo, entre comillas. Le gusta enseñar. Porque era maestra durante años, ahora se jubiló y necesita ocuparse. Entonces se apunta en dar catequesis, se le da un libro. Y ese libro es titulado Jesús es el Señor. Que vamos a enseñar, a aprender hoy. Lee y transmite. ¿Acaso es el Espíritu Santo? No, es la clase, es una asignatura. Ya. ¿En cuántos momentos en la catequesis se invoca el Espíritu Santo antes de empezar su clase? ¿Cuántos se lo sé? Pero lo hacen, ¿no? Lo sabe, lo tienen en un libro. ¿Por qué el Espíritu Santo? Ya, la lección, no sé cómo lo que se va a enseñar aquel día que Jesús caminaba, no sé, Jesús como una samaritana. Ya. Se transmite lo que está aquí. No es el Espíritu Santo. No. Sino puede ser que hay algunos momentos, pero si no se le invoca, no se le hace entrar en su obra. ¿Cómo? Yo no puedo. No sabemos. Así vamos haciendo muchas cosas pensando, pero ya es una cosa que conocemos hacer. Ya lo sabemos, sin poner la unción. Imaginemos que de una máquina como el coche, pero se dijera, pues el aceite no es necesario, porque ya. Entonces se pone, no sé, alguien inventa algo que se pone sobre cada coche que no quiere nada de aceite,
y se quita todo el aceite en todos los donde puede haber. ¿Qué va a pasar? Y alguien entra, ¿qué va a pasar? Todo equipado de todo. Pero no se moverá ni nada. ¿Eso se entiende? A veces la catequesis que se hace en muchas aulas es como ese coche sin aceite. Por eso no se convierte nadie se mueve en general para decir, es que fue un momento de encuentro con Jesús. Mis catequesis de la primera comunión, que fue un encuentro con Jesús. Por eso se toma la comunión la primera vez y no se vuelve. No fue un momento de encuentro con Jesús. Se enseñaba cosas acerca de Jesús. La unción, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo predica, da vida. Aunque solo se repita una cosa conocida, como Jesús es Señor. Por eso, para decir que es muy necesario, porque es incluso en los grupos carismáticos, claro, eso ocurre. Pues empieza ya, vamos a alabar. Nosotros sabemos alabar, ¿no? Pero ¿quién puede alabar al Padre sin que el Espíritu Santo le mueva? ¿Quién puede alabar a Jesús sin que el Espíritu Santo hable? Entonces hay que primero invocarle, pedirle que os llene. Pues llenen esas alabanzas porque son suyas. Pero si no es él que lo hace, entonces ya comienzan esos momentos de catequesis, esas alabanzas secas. Uno ha entrado triste, sale triste. Es un momento, pero no sé lo que pasa en ese grupo. Se va enfriando. Y en un momento de alabanza uno intenta moverse, pero es como si no tiene fuerza. Alaba. Casi se tumba y no hay vida. Uno se pone a predicar, casi no se abre la boca y no sale casi nada, pero abre la cabeza, saca lo que tiene, desde el corazón no sube algo, entonces saca de lo que tiene de cabeza y empieza a hablar de lo que ya sabe. Con una catequista que lee el libro, todo lo que se le han puesto, ya. Por eso el Espíritu Santo es muy importante darle un momento. En tu vida privada, personal, familiar, en el grupo. Es que es el grupo del Espíritu Santo. Es que sabemos tocar ya y cantar. Ya. ¿El Espíritu Santo para qué? Ya lo sabemos, nos ha dado dones y ya es como alguien, aceite para qué, yo he comprado mi coche, está aquí, ya. Aunque tengas dones, carismas, ya, sin ese aceite que el Espíritu Santo te pone, nada. Por eso siempre hay que moverse en ese mar que el Espíritu Santo va poniendo ahí. Vamos a cantar con canciones ungidas que el Espíritu Santo nos ponga, dedos ya tocando la guitarra, con la guitarra, con dedos ya ungidos para transmitir vida que el Espíritu Santo ha tocado, miradas ungidas, y en la vida del grupo, en la vida de recordando que los apóstoles pasaron 50 días esperándole. A veces se habla de 7 semanas, pero para justamente son como 50 días, ¿no? Pero es casi algo formal. Hay que pensar que eso realmente es siempre ese momento, ¿no? Aunque sea un minuto,
que cada uno necesita, antes de hacer cada cosa que sea relacionada con el Espíritu Santo, de invocarle. Dar el momento de posarse sobre Él, para que se levante lleno de Él, para actuar. Antes de todo lo que sea, el Espíritu Santo, invocarle, dar tiempo al Espíritu Santo. Y verás que Él te llenará y hablará, te sorprenderá. La necesidad de invocar al Espíritu Santo. Es muy importante que cada caricia, no hay nadie que podemos decir que es el Espíritu Santo que nos va dando carísimas y dones que vamos utilizando puntualmente. Ya hemos recibido don ya. No, es el Espíritu Santo que se mueve en nosotros continuamente. Por eso hay que hablar continuamente con Él. Sus dones, que ven don. Carisma es Él mismo. Pero ¿cómo podemos actuar con sus cosas? Si podemos decirlo así, sin que realmente nos conectemos con Él. Ven Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Habla. Habla, Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo nos llena, como lo decíamos, tiene un mensaje. Y es Jesús. Pero si el Espíritu Santo no te lo pone, eso no lo comprenderás. Y nunca sentirás su necesidad que ese nombre salga por tu boca. Si Jesús no te da esa bendición abriendo tu boca para que hablaras, o hables de su nombre, por el poder del Espíritu Santo, nunca lo harás. Siempre irás cortando. Claro. Es como esos puentes móviles. Se pone en un lado, pero necesita otro borde para posarse. Así que no basta tenerlo bien preparado para... Hay que tener también por otro lado algo preparado para... muy duro, para que sea puente. Si no, tú vas para hacer un puente ya y ir abajo, caer en el agua. Y eso lo diría para lo que dos cosas, si lo llamo así, Jesús y Señor. Tú no podrás llegar al Padre pasando por puente que Jesús es, si no le llamas Señor y si no pones su nombre. Nadie puede llegar al Padre, nadie va al Padre sino por mí. En Juan 14:6. Entonces di a Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Jesús es Señor. Ya, pasa por encima del río o del infierno. Si río que representa el infierno, pasas sin miedo, caminando cabeza alta sobre Jesús. No basta llamarle Señor, porque los judíos lo hacen, decir Señor, pero están esperando puente así. Mientras todavía no dice, ese Señor es Jesús, para que él se conecte, ya se quedará al otro lado. Hay que conectar entonces nuestra vida con el Padre, pasando por el puente que es Jesús, llamándole Señor Jesús. Es algo del Espíritu Santo. Es su misión desde el día de Pentecostés. Significa que ya nadie puede quedar por otro lado. Es decir, es que yo quise dejar de fumar y no pude. No. Di en el nombre de Jesús, dejo de fumar desde hoy y verás. En el nombre del Señor Jesús, dejo de fumar ahora.
Y verás, si realmente lo dices con fe en Jesús, que tiene ese poder que te va a pasar por encima del humo. Jesús. Justamente es el nombre que tiene poder del Señor, del Dios de los ejércitos, que nos transmite la carne de Jesús Nazaret. Dios con nosotros, todopoderosísimo, Jesús. Entonces podemos todo. Como San Pablo decía, Filipenses 4:13, puedo todo en Cristo que me da fuerza. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, cuando no está enseñando a profesar, proclamar el nombre de Jesús, no es solo algo bello, artístico, es necesario para nuestra redención. Porque San Pablo insiste en Romanos 10, 9 a 17, lo que suele repetir el padre Raniero Cantalamessa, sobre todo 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10. Si profesas con tus labios que Jesús es Señor y creas en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Si profesas con tus labios que Jesús es Señor, serás salvo. Entonces es para salvarte. No es algo, es para tu salvación. No solo la tuya, sino la de todos los que te oirán, te escucharán. Es algo maravilloso. Uno puede decir, qué sencillo es. Entonces inténtalo y verás que no lo es. Es un don. Yo a veces voy hablando con algunas personas y empiezo a decir, es que el Señor, Jesús. Pero mucha gente realmente se le va siempre. Es el nombre de los nombres. Ya, así el Espíritu Santo se va encendiendo su fuego en ti cada vez que hablas de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Y eso, como lo he dicho, hay que tener cuidado porque el demonio está en medio de nosotros, está aquí. Pero Jesús lo venció, claro. Y ese demonio nunca hablará de Jesús. No puede. Si realmente alguien tiene problema con el demonio, tiene compromiso con el demonio, nunca profesará lo que he dicho, Jesús es Señor. Sí que hablará del Señor. Vamos a alabar al Señor. Es que el Señor. Pero de Jesús. No. ¿Eso qué? O a veces, pero como si fuera un accidente. No, es necesario para tu salvación, para echar a Satanás. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Filipenses 2, 5 a 11. Escuchando el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en el infierno y en la tierra. Lo que quiere decir que siempre cuando el demonio escucha proclamar el nombre de Jesús, no sabe qué hacer. Y si hay alguien que un día, no sé, recé o vio una persona que tiene algunas influencias de Satanás, ya puede darse cuenta, sabe eso que es así. Y hay muchos testimonios. A una persona que tiene influencia satánica se le dice, di Jesús, Jesucristo. No puede. Dice otra cosa en que justamente el demonio nos sigue engañando, sembrando confusiones. Dice Dios. Di Jesucristo, Dios. Di Jesucristo, Dios. ¿Por qué? Porque cuando se habla solo de Dios, es que para los que creen es el Dios creador, pero falta algo muy importante, ese puente. Ante el Dios creador, como lo sabéis, somos condenados. Pero cuando Jesús viene, nos redime. La vida del Creador se conecta con nosotros en Jesús.
y del Señor también. Porque los judíos, aunque el Señor es más complicado, porque por lo menos se personaliza a Dios como persona, Señor. Eso tiene... porque es la fe íntima, lo que realmente la creencia profunda de los judíos que nosotros hemos recibido y Jesucristo lo proclamamos como el Señor. En el que los judíos creen, Jesús dice, yo soy. ¿Cómo puede decir eso? Matándolo para mostrarle que no lo es. Entonces cuando resucita, cuando el Espíritu Santo viene, llena a los apóstoles y empiezan a decir, Jesús es el Señor. Porque es Jesús Nazaret, que habéis visto, hombre, que murió, es el Señor. ¿Cómo puede ser? Hasta ahora ya no lo han creído. Y nosotros vamos ya con esos engaños sin entrando. El Espíritu Santo proclama a Jesús como Señor. Y es, si no lo sabéis, la misión de la renovación carismática. Proclamar a Jesús como Señor, porque es la misión del Espíritu Santo. Uno dice, es que siempre a Jesús hablamos. No, no es suficiente. No es suficiente. Y la razón es que se invoca poco también al Espíritu Santo. Es el que lo hace. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Y los demonios también tienen otra respuesta que a veces dan. Se les dice, di Jesús. Y dicen, lo conocemos. Di Jesús, lo conocemos. ¿Cuánta gente dice que conoce a Jesús sin hablar de Él? Es la trampa del demonio. Justamente cuando a una persona se le dice, es que el Señor, ¿pero qué Señor? Es que ya estoy hablando de Jesús, ¿no? Pero dilo, es nada más nada menos lo que yo te pido. Es para tu bien. Es para tu salvación. Si profesan con tus labios que Jesús es Señor, serás salvo. Te estás salvando. Y eso echa a Satanás, os digo. Como he ido hablando de Jesús es Señor. Aquí, si hay una persona que tiene influencia satánica, no pueden moverse. Se arrodillan como nada. Pero podemos hacer así, como alguien un día fue a la casa de los satanistas y estaban utilizando las canciones que se cantan también en la iglesia. Pero en Nica no se habla de Jesucristo. Y esas canciones las tenemos. Es que no se habla de Jesucristo. O de las palabras de Jesucristo. Como los nombres trinitarios. Porque es Jesús que nos habla del Padre, que nos habla de Espíritu Santo. No. Se dice, Dios está aquí, Dios está con nosotros, Dios. Diciendo que Dios es Satanás para ellos, pero sin decirlo. Si te presentara allí diciendo, Jesús es, las cosas cambiarían directamente. Y es así, porque ellos tienen compromiso de que eso no puede ocurrir. Y nosotros, porque el demonio, claro, hay que decir la verdad, que como Jesús habla de la cizaña, está en la iglesia. Para que se enfade contra mí, yo no necesito de su amistad, pero es verdad. Entonces ya va callando todo lo que le amenaza. Y solo es un nombre, Jesús. Porque ese nombre nos conecta con el Padre. Como Jesús dice, nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Y nos da la fortaleza, Espíritu Santo. Esos cristianos que han admitido de su propia fe, es que no podemos, los jóvenes de hoy, es que ya, pero eso, ¿cómo puede ser? Jesús puede cambiar el rumbo del mundo de un golpe. Por eso es eso lo que significa Jesús es Señor. Nada resiste. ¿Acaso tú un día pasaste un día
para un día de retiro, nada más rezando por tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta o tu sobrino, diciendo: Jesús es el Señor de Juan, Jesús es el Señor de Juan, Jesús es el Señor de los estudios de Juan, Jesús es el Señor del trabajo de Juan, Jesús es el Señor. Todo has pasado por lo menos una hora diciendo eso y no has visto nada. Cuando lo hagas ya me dirás: Jesús, 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 Jesús. Es que no lo proclamamos para ver su poder, porque su poder va con una profesión, es como una lámpara encendida. Mientras cumple todas las condiciones esa lámpara, pero mientras no la encendemos, estamos en la oscuridad. Así es el nombre de Jesús. Se va encendiendo. Jesús es el Señor de mi casa, es la luz. ¿Cómo tendría miedo de la oscuridad? Apago todo y camino, ojos cerrados además, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y se va el miedo en el nombre de Jesús. Jesús. Creo que Jesús, proclamado en el mundo entero de verdad, si realmente lo hiciéramos, veríamos milagros. Hombre, como el día de Pentecostés, la boca de San Pedro proclamando el nombre de Jesús, se convirtió 3.000. Se bautizaron 3.000. ¿Y cuánta gente hoy realmente predica hablando de Jesús? A veces se habla de virtudes o contra los vicios, lo que es una cosa buena. Pero ¿quién puede tener virtud o evitar vicio si Jesús no se lo da? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que dejar eso? Si no siente que es por amor a Jesús, que Jesús te amó, es tu miembro, que no lo puede usar como quieras, fuiste comprado con su preciosísima sangre. ¿Cómo puedes derrochar esa vida tan preciosa? En la fornicación, en la lujuria, en la droga, en el sexo, no. Como decía San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 12 a 20. Yo entregaré mi cuerpo a la prostituta nunca, jamás. Porque soy de Jesús, soy miembro de Jesús. Eso ya cambia las cosas, porque uno no lo hace en su nombre, porque es una cosa bonita, porque es para evitar, no sé, malas cosas, consecuencias. No, por amor a Jesús. Que Jesús está en mí. ¿Quién lo hará? Si el Espíritu Santo no me lo hace hacer. Proclamando a Jesús, el Espíritu Santo se va apoderando de ese corazón que lo está proclamando. Jesús, Jesús. Y a veces hay cosas que solo comprendemos cuando el Espíritu Santo quiere. Y de verdad, podemos leer una cosa mucho tiempo, pero sin verlo. Por ejemplo, hay una cosa que realmente me llamó la atención, pero que no sé. Es una cosa para vosotros, porque justamente estaba preparando lo de hoy. Y que lo escuchéis conmigo y que realmente eso sea importante para vosotros. Aparte de lo que he dicho, o añadiendo lo que hemos ido diciendo, como Colosenses 3, 17, todo lo que digáis, todo lo que hagáis, sea todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre. A Dios Padre. A Dios Padre. Como San Pablo ya llamaba a su Dios. Y nosotros, gracias a Dios, por Dios, si Dios quiere, que Dios te bendiga. Pero somos cristianos, ¿de quiénes somos? Que Dios Padre te bendiga por Jesucristo. ¿Acaso lo dijiste a alguien? Cuando lo digas, que sepas que ya la evangelización ha empezado. Estás evangelizando, pero decir que Dios te bendiga es como a Dios. Es un buen deseo, pero
que no poner puente para que esas bendiciones caigan sobre esa persona. Que Dios te bendiga por Jesucristo. Has bendecido. O que Jesucristo te bendiga porque Jesucristo es nuestra bendición. Puedes también añadir en su nombre. En su nombre, Jesús, si quieres. Pero ya como has pronunciado su nombre, ya es ya lo esencial, lo importante. Que Dios tu Padre te bendiga por Jesucristo. ¿En cuántos grupos solo se dice, vamos a alabar a Dios? Pero ¿por qué no decís, vamos a alabar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? O simplemente, vamos a alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como la iglesia nos enseñó a rezar. O santiguándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuándo realmente entraremos en la Trinidad? Hemos quedado al borde del mar. En lugar de remar mar adentro en la eternidad. Bañar. Sentir que estamos en la casa. Es mi papá. El Padre de Jesús es mi papá. Jesús es mi Señor. El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo. Entonces, si un grupo carismático no respira los nombres trinitarios, alabándolos, comentando acerca de ellos, para mí es un fracaso. Cuando las alabanzas no giran, no tienen como centro Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo, no es algo del Nuevo Testamento. Es antes de Pentecostés, pero no de después. No. Es decir, se hace alabanza como salmos, antes de Pentecostés, pero no se los bautizan. Gloria al Padre. Hemos cantado ese salmo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando se reza el oficio en la iglesia, oficialmente se termina cada salmo diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es nuestra alabanza. Por eso los grupos carismáticos, animados por el Espíritu Santo, deben se levantar cantando al Padre. Hay que buscar esas canciones ungidas. La melodía no es suficiente. Y el Espíritu Santo tiene melodías. Cuando le invoca, te irás dando multitudes de melodías, pero conectadas con el corazón del Padre. Y las canciones inspiradas por el Espíritu Santo mismo, y no por la razón, cuando se canta es otra cosa. La asamblea se llena de unción. Y los grupos deben ser ungidos, como he hablado del aceite empezando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién nos hace entrar allí? Yo soy la puerta del cielo. Juan 10:9, Jesús. El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, entremos primero por Jesús. Que nuestra boca proclame a Jesús. Y Él nos enseñará a hablar del Padre. Nos lo presentará, nos llenará de su Espíritu Santo. Jesús, Señor, Jesús, Señor, Jesús, Señor. Jesús es el Señor de mi coche. ¿Cuánta gente lo dijeron? Por lo menos una vez. Y cuando su coche lleva años y años, y ni un día dijo eso. Y los que se casaron nunca dijeron, Jesús es el Señor de mi mujer. Y que realmente se le salió de la boca así. Qué pena. Hay que tener cuidado. El demonio va entrando en todos los sitios en que no se habla de Jesús. Jesús es el Señor de mis hijos. Jesús es el Señor de mi hijo Alfonso. Jesús es el Señor de mi hija tal. No tengo miedo, porque es Él su Señor. Jesús. Jesús. Y con fe, y verás.
Jesús tiene problemas de sueño. Jesús es el Señor de mi sueño. Jesús es el Señor de mi sueño. Ponte en mi cama diciéndolo eso. Jesús es el Señor de mi sueño. Jesús es el Señor de mi sueño. Jesús es el Señor de mi sueño. Y ya. Jesús te hará ver que está contigo. Cuando se habla de Él, se presenta. Y es el Espíritu Santo que habla de Él. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, lo que quería compartir con vosotros en eso es lo que se dice en la lectura de hoy. Hay los que han ido a misa y se ha leído, pero quizás eso no llamó su atención. Si eso llamó tu atención, es que el Espíritu Santo te conectó con algo. Pues hay que darle gracias. En Hechos 15:26. Empezando un poco arriba, 24. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entregar su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas oraciones de entregar su vida o consagrar su vida a Sagrado Corazón de Jesús. Lo que está bien, maravilloso, claro. Inmaculado Corazón de María, Espíritu Santo, de lo que conozca, pero en este momento para los apóstoles se dice, han entregado su vida al nombre de Jesucristo. Entregar su vida en nombre de Jesucristo. Por eso, termino esta charla con vosotros, cumpliendo lo que la lectura de hoy ha dicho. Entregando nuestra vida al nombre de Jesucristo. Para que de verdad su Espíritu Santo transforme nuestra vida. Y la llene de sus dones para que proclamemos al mundo el nombre, sobre todo un nombre, como lo dice, al nombre de Jesús. Toda rodilla se doble y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para que seamos unos de los hombres que se han entregado su vida en nombre de Jesús, y también uno de los cuya boca o cuyos labios proclaman el nombre, sobre todo nombre, en nombre de Jesús o de Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús.